En México emitió otro decreto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador relacionado con su proyecto de Tren Maya, y este declara la ocupación temporal de 8 predios de propiedad privada en la zona donde se realizan los trabajos. Los predios abarcan una superficie de 165,000 hectáreas, algo así como 20 canchas de fútbol, y lo emite cuando aún prevalece la controversia por las suspensiones temporales a la continuación del proyecto que han otorgado jueces, y que además el gobierno ya declaró este proyecto como de seguridad nacional la semana pasada para impedir que se detengan los trabajos. Ya saludamos a Claudia de Buena, ella es presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. Claudia, ¿cómo estás? Tenemos ya varios decretos y varias decisiones y fallos de los jueces. ¿Está pasando el gobierno federal por encima del Poder Judicial? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo a ti, a tu equipo y desde luego a todo el público televidente. Pues sí está pasando por encima de las leyes, está pasando por encima de los poderes legislativo y judicial, desafortunadamente, porque primero no está respetando la suspensión definitiva que otorgó el juez correspondiente respecto de la continuación de la obra. Él simplemente ordenó a la gente que continuara con la obra. Y esto es una violación y es un delito federal. Segundo, él no puede decretar que es de seguridad nacional lo que en esencia no es de seguridad nacional. ¿A qué me refiero? No encuadra en ninguna de las premisas que están normadas en la Ley de Seguridad Nacional. No hay amenaza o riesgo que enfrente el país, ni su defensa legítima, no se pone en riesgo la soberanía, ni la independencia nacional o la defensa del territorio, no hay vulneración al orden constitucional y tampoco al fortalecimiento de las instituciones democráticas o a la unidad de las partes integrantes de la federación, como lo dice la ley, y tampoco se atenta en contra del desarrollo económico y social o político del país. Esos son los supuestos que señala la ley. Entonces, decretar que es de seguridad nacional, como viene de aquel decretazo de noviembre, que así se le denominó, porque decretaba que todo acto prácticamente de autoridad era de seguridad nacional, si así lo determinaba el comité correspondiente. Esto no es admisible, porque está atentando además en contra de los principios de supremacía constitucional y de legalidad. ¿Sí? Al pasar por encima, este es un decreto que pasa por encima de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes generales. Entonces, este segundo decreto, bueno, el primer decreto no, además no lo hemos visto, pero bueno, en fin, este primer decreto es inconstitucional. Después viene el decreto de la declaratoria de utilidad pública de 5 millones de metros cuadrados, 5 y pico de millones de metros cuadrados. Entonces, de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum en Quintana Roo. Estos 5 millones de metros cuadrados, dentro de estos 5 están estas 16 hectáreas a que te referiste hace unos minutos. Estas tampoco pueden estar, están expropiadas. Primero las decretan de utilidad pública y después expropian específicamente a estos terrenos, manifestando que es una expropiación inmediata y temporal. O sea, temporal porque no necesariamente se va a expropiar en forma definitiva, sino que son predios aledaños al proyecto. E inmediata porque no pueden esperar, no lo pudieron haber hecho hace 3 años. Yo digo que tenían ya el plan trazado, ¿por qué no lo hicieron hace 3 años y lo hacen en este momento? Exacto. Esa es la realidad. Ahora, siendo esta la realidad, ¿qué le queda a quienes, si estamos hablando de faltar a la ley, de realmente estar en desacato? ¿Qué pasa, por ejemplo, el recurso de amparo, cuando además sabemos que hay una intención de modificar esa ley de amparo? ¿Con qué herramientas se defiende uno frente a este tipo de conductas del Ejecutivo? Sí, bueno, pues el Ejecutivo, insisto, no está respetando ni la independencia judicial ni la independencia del Poder Legislativo. Primero, tendría que tener una mayoría para que pudiera él modificar esta ley de amparo, digamos que lo consigue. La ley de amparo tiene una característica que es fundamental y que es evitar que las autoridades vulneren los derechos humanos
establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, si él le quita a estas actividades del Poder Ejecutivo la posibilidad de que los ciudadanos nos amparemos, pues está tirando a la basura la ley de amparo prácticamente, deja de tener, digo, no sabemos cómo venga hay una propuesta de decreto, pero no sabemos en sí cómo vaya a quedar, pero deja de tener esta garantía fundamental que nos hace, que lo hace una institución a nivel internacional muy privilegiada, ¿no? Y desde luego, pues pueden ser actos u omisiones de las autoridades, y él está prácticamente evitando que todas las actos y omisiones de la autoridad del Poder Judicial, Ejecutivo en este caso, puedan ser amparables. Entonces, yo creo que, bueno, esto ya me suena un poco a la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los otros dos, ¿no? Es muy delicado, muy peligroso. Ahora, se habla, bueno, este es uno de los proyectos insignia que ha defendido a capa y espada, como hemos visto a través de estos recursos, incluso el propio presidente de México. ¿Qué sigue, en tu opinión? Para cerrar breve, por favor. Pues mira, muy breve. Yo creo que hay que presentar recursos de amparo, bueno, no son recursos, son juicios de amparo en contra de los 3 decretos, ¿no? En contra del decreto de declarar de utilidad pública dichos terrenos, en contra del decreto de declarar que el Tren Maya es de seguridad nacional, y en contra del decreto que expropia estos terrenos. Me parece que el amparo es lo que tiene que resolver a fondo si son inconstitucionales o no. El Poder Judicial, desde luego, se tiene que pronunciar con mucha firmeza sobre este caso. Pues sí, finalmente estamos hablando de la ley y el orden y de un presidente que dice, bueno, pues por encima de la ley nada, y lo ha dicho en muchas oportunidades, ni nadie, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Gracias, Claudia. Claudia de Buenas, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados. De nada, y también dice a mí, no me digan que la ley es la ley, o sea que hay que tener cuidado. Pero muchas gracias, al contrario, Gabriela, saludos a tu público.